Hoy vamos a hablar sobre el Mayo francés de 1968, un movimiento social y cultural que marcó un antes y un después, no solo en Francia, sino en todo el mundo. Fue un momento donde la juventud salió a las calles a cuestionarlo todo: la política, la educación, el trabajo, la familia y hasta la manera de vivir, con una explosión de creatividad, de arte y libertad. Su contexto histórico se dio en los años 60. Era una época de grandes cambios y tensiones. Por un lado, estábamos en plena Guerra Fría con Estados Unidos y la Unión Soviética, enfrentados por sus modelos políticos y económicos. Por otro lado, la juventud empezaba a despertar políticamente en muchos lugares. Había protestas por los derechos civiles en Estados Unidos, movimientos anticoloniales en África y Asia, y una gran crítica al sistema capitalista y a la sociedad del consumo. En ese clima también se estaba desarrollando la guerra de Vietnam, que tuvo un papel muy importante. Fue una guerra que generó una enorme indignación mundial, sobre todo en los jóvenes, que veían cómo Estados Unidos intervenía en otro país y miles de personas morían sin sentido. Las imágenes de esa guerra llegaban por televisión y mostraban una realidad muy cruel. Entonces la juventud europea, y especialmente la francesa, empezó a rebelarse contra esa violencia y contra el sistema que la sostenía. En Francia, el presidente era Charles de Gaulle, un símbolo de orden y la autoridad. El país estaba creciendo económicamente, pero las universidades estaban saturadas. El sistema educativo era muy rígido y autoritario, y los jóvenes sentían que no tenían voz ni espacio. La pregunta es, ¿por qué estalló este movimiento? Principalmente por el descontento estudiantil. Los estudiantes estaban cansados de una universidad masiva, sin diálogo, donde todo se basaba en la memorización y el control. Querían una educación más libre, participativa y crítica. Además, había un malestar social más amplio. Los trabajadores vivían bajo condiciones laborales duras. Las mujeres empezaban a reclamar más derechos e igualdad. Y todo el mundo estaba influenciado por las ideas de cambio, de revolución cultural y de libertad que circulaban en esa época. Las protestas comenzaron en la Universidad de Nanterre, cerca de París, donde los estudiantes reclamaban mejores condiciones y libertad en las residencias universitarias. Cuando la policía intervino y reprimió, las protestas se extendieron a Sorbona, en pleno corazón de París. Y ahí explotó todo. Durante el mes de mayo de 1968, París se llenó de manifestaciones, barricadas, carteles y consignas. Los estudiantes tomaron las universidades y las calles, y las transformaron en espacios de creación. Los muros se llenaron de frases que todavía hoy son recordadas. Seamos realistas, pidamos lo imposible, decían algunas. Prohibido prohibir, decían otras. La imaginación al poder. Y la belleza está en la calle. Eran palabras poéticas, provocadoras, que transformaban la protesta en una obra colectiva de arte. Las pancartas, los grafitis y los afiches fueron parte fundamental del movimiento. El arte se volvió una herramienta de lucha. Esas frases reflejan un deseo profundo de cambiar la vida cotidiana, de romper con la rutina y la obediencia. El movimiento fue creciendo tanto que los obreros también se sumaron. Se inició una huelga general. Más de 9 millones de trabajadores pararon el país. Se ocuparon fábricas, oficinas, escuelas. Francia entera se detuvo. Fue la huelga más grande de la historia del país. El gobierno de De Gaulle entró en crisis y por un momento pareció que el sistema podía caer. Pero finalmente se negociaron aumentos salariales y elecciones anticipadas, lo que calmó un poco la situación.
Aún así, el espíritu del 68 siguió vivo, aunque el movimiento no tomara el poder. Sus consecuencias fueron varias. Aunque el Mayo francés no produjo una revolución política, sí generó una revolución cultural y social. Cambió la forma de pensar, las relaciones humanas y las costumbres. La sociedad francesa se volvió más abierta, más democrática y menos autoritaria. Se fortalecieron los movimientos feministas, ecologistas y pacifistas. Cambiaron las relaciones entre profesores y alumnos, entre padres e hijos, entre jefes y empleados. También influyó muchísimo en el arte, el cine, la música y la literatura, donde surgieron nuevas expresiones creativas, críticas y libres. Después del Mayo francés, la idea de arte cambió. Ya no se trataba solo de obras de museos, sino de acciones, intervenciones, performance que buscaban expresar lo que la gente vivía. Se empezó a valorar la creatividad cotidiana, lo espontáneo, lo colectivo. Muchos artistas, cineastas y pensadores tomaron el espíritu del 68 como inspiración para crear obras libres, críticas, llenas de juego e imaginación. El 68 se acabó. Pasó. Over. Forbye. Lo extraño es que hay mucha gente que quiere acabar con el 68. Quieren acabar con algo que se acabó. Es cierto, 1968 es una historia antigua, de otro siglo. Sin embargo, en Francia estas imágenes de la revolución encienden todavía el debate político. Después de 40 años, la izquierda y la derecha todavía mantienen estas imágenes como rehenes. Para entender de verdad lo que nos ha legado ese año, hay que mirar más allá de nuestras fronteras. La herencia de 1968 no es únicamente francesa, es mundial. Les événements de mai ont commencé par ceux de la Sorbonne, sur lesquels on épilogue en vain. Les revendications les plus légitimes des étudiants ne nous masquent pas que leur problème est international. En Italie, en Hollande et même de l'autre côté du rideau de fer. Nous ne sommes pas en face de besoins de réforme, mais en face d'une des crises les plus profondes que la civilisation ait connues. 1968. Un mundo en convulsión. Todos tenemos en la memoria las cargas de los CRS, los adoquines, las barricadas, el barrio latino en llamas. Pero los héroes de 1968 son americanos, alemanes, checos. También lo son africanos del Senegal o Argelia. En las facultades de todo el mundo los estudiantes se rebelaron aquel año. Algunos ganaron, otros perdieron. Sus destinos han dibujado el mundo actual. Daniel Cohn-Bendit, la figura insolente del mes de mayo parisino, se ha convertido en diputado europeo.
Jan Palach, el estudiante de cara triste, símbolo de la insurrección en Praga, se inmoló prendiéndose fuego pocos días antes del final de 1968. La pasionaria del movimiento feminista en los Estados Unidos, Robin Morgan, sigue combatiendo por un mundo más justo para las mujeres. Tommie Smith, estrella de los Juegos Olímpicos de México, es más conocido por su puño en alto en el cajón más alto del podio que por su victoria en la pista. Las imágenes de estos hombres y mujeres han quedado grabadas para siempre en nuestra memoria. Son los actores de 1968, los actores de esta zona cero, la protesta mundial.